Muchas bendiciones a nuestros hermanos que nos siguen a través de Facebook Live y bendiciones a los hermanos que ya nos acompañan aquí en el templo. Está su hermana Eileen Maldonado desde Capilla del Rey, Orlando, en la 14522 Landstar Boulevard, Suite 101, Orlando, Florida 32824. Si no nos pueden acompañar en esta noche físicamente, espero que permanezcan allí sintonizados con nosotros y reciban palabra de bendición. Todos juntos seamos edificados por la palabra y el poder de nuestro Padre Celestial. Quiero comenzar rápidamente leyendo las escrituras como siempre y luego entonces estaremos orando, presentándonos delante de nuestro Padre Celestial. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, en el 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me parece especial esos dos versos porque habla de mantener la mirada puesta en el galardón y de sostenerse como viendo al invisible. Por eso también quiero leer el capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sí. ¿Cuál es el antídoto al desmayo, al cansancio emocional, espiritual? Es poner los ojos en nuestro Señor y Rey Jesús. Amén. Mientras tengamos nuestra mirada puesta en Él, Él podrá sostenernos, podrá afirmarnos, podrá socorrernos. Por eso es que dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra mirada esté puesta firme y fija en nuestro Padre Celestial. Decía mi pastora hace muchos años que nosotros no perdiésemos de vista a Jesús. Y en medio de estos tiempos que estamos atravesando, nuestra vista a veces se distrae con las situaciones y circunstancias a nuestro derredor. Pero si nosotros no le perdemos de vista, le aseguro que podremos tener la victoria. Así que oremos para que el Espíritu Santo ministre a cada corazón a través del estudio de la palabra en esta noche. Recuerde, nos puede enviar sus peticiones de oración. Queremos orar, queremos compartir esa carga con vosotros. La Biblia dice que lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. Eso significa que nosotros ponemos nuestro corazón en un mismo espíritu, en un mismo ánimo con el que solicita la oración. Y Dios entonces responde la oración de fe. Padre Celestial, te adoramos y estamos agradecidos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nuestros ojos pueden mirarte y podemos contemplar la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro refugio eterno, Señor, y podremos estar firmes y podremos seguir hacia adelante siempre y cuando mantengamos nuestra vista en ti, Padre. Protege a tu pueblo, bendice a tu pueblo, limpia, Señor, sana, fructifica, Dios eterno, fortalece, consuela, trae palabra de vida a cada corazón a través de esta transmisión, que los corazones sean reanimados en fe, en convicción y en esperanza en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros nuestro pastor Luis Germán Mercado. Bendiciones a todos. Un saludo, un abrazo para todos ustedes, los que estamos aquí, los que están allá. Amén.
Yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y verso 1. Vamos a leer 22 versos de ese capítulo. Yo quiero decirle primero cuál es mi tema hoy. Mi tema de hoy, yo quiero ir a ver una de las distintivos de la iglesia del Señor. Uno de ellos. Algo que distingue a la iglesia de cualquier otro organismo. Porque la iglesia no es una organización, es un organismo. Porque tiene vida. Entonces, uno de los distintivos de la iglesia es el acuerdo. Pero quiero aprovechar el transcurrir de estos versos en el capítulo 18 de Mateo para entrar a varios aspectos más. Y vamos a terminar en lo que acabo de decirles, el acuerdo dentro de la iglesia. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 18 y verso 1. Dice la escritura, en aquel tiempo los discípulos, los discípulos, vinieron a Jesús diciendo, preguntando más bien, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos daban por sentado que habían unos mayores que otros. Solo querían saber quién es el mayor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, Jesús llamó a un niño y lo utilizó como ilustración. Jesús dramatizó. Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os hacéis, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le estaba diciendo? Un niño no anda preguntándose cuál de los niños es el mayor. Tienes que hacerte como un niño. Al punto de que inquietudes como esa se te pierdan de vista. Que abandones ese tipo de inquietudes porque no nacen de un corazón sano. Eso no nace de un corazón sano. Andar preguntándose quién de ellos es el mayor, obviamente querían saber si era alguno de ellos. Yo quiero saber qué lugar yo ocupo en esa sucesión de grandeza. Jesús les dijo, tienes que ser como un niño. ¿Por qué como un niño? El niño no se ha complicado considerando ese tipo de cosas. Está libre de ese tipo de pretensiones. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, la solución para esa inquietud de ustedes es humillarse. Humillarse. ¿Por qué? Porque quien se humilla será como este niño. Quien se humilla como este niño en el reino de los cielos, ese será el mayor. Y ahí les contestó la pregunta inicial. ¿Quién es el mayor? El que se humilla. Hay un principio en el reino de Dios que el que se humilla será exaltado. Al humilde mira de cerca, al altivo mira de lejos. El Señor. El que se ensalza será humillado. El que se humilla será ensalzado. Es un principio del reino. La pregunta fue, ¿quién es el mayor en el reino? Pues el mayor es el que se humilla. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Oiga, hay cosas que hacemos en beneficio de otros, que si lo hacemos en el nombre de Jesús,
es como recibir al Señor y tiene recompensa. Cualquiera que dé un vaso de agua a un profeta por cuanto es profeta, yo les digo que no perderá su recompensa por cuanto es profeta. Entonces, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Entonces, hay quienes dicen, bueno, no, lo mío es directamente con el Señor, solo con el Señor. Mi relación es solo con Dios. Pues mire, cuando nuestra relación con Dios es saludable, es buena, siempre hay alguien más presente. Siempre. En este caso, Jesús lo utilizó ilustrando con un niño. Si lo recibes a él, en mi nombre me recibes a mí. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Yo quiero que usted considere que ahora en el verso 6, a pesar de que usó a un niño realmente, ahora el verso 6, Jesús lo trae a los pequeños que creen en Él. Ya no un pequeñín, ahora está hablando identifica a los que creen en Él como pequeños porque son sus hijos. Entonces, a estos pequeños que creen en mí, dice, cualquiera que lo haga tropezar, mejor sería que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Sí. ¿Sabe qué es eso? Algo bien pesado. Bien pesado. Era una piedra que era alada por un asno. Por eso se le llamaba la piedra de asno. El molino usaba 2 piedras. La de arriba era bien grande y la de abajo era más pequeña. La de arriba se le conocía como la piedra de asno. Era bien pesada. Dice, mejor sería que se le pusiera una piedra a su cuello y se hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque yo soy quien vela sobre estos pequeños que creen en mí. Y ahora está hablando de los discípulos, no solo de los niños. Le está diciendo a discípulos, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Yo quiero detenerme aquí un momento. Jesús dijo, hay del mundo por los tropiezos. Sin embargo, después dijo, porque es necesario que vengan tropiezos. ¿Tropiezos para quién? Para los pequeños que creen en Él. Y está diciendo, hay de aquel por quien viene el tropiezo. Pero van a venir tropiezos, ¿por qué? Él lo dijo porque es necesario. Es necesario que vengan tropiezos. Oiga, ¿y por qué es necesario los tropiezos? Está hablando de que los pequeños que creen en Él tendrán tropiezos. La pregunta es, ¿por qué es necesario que vengan los tropiezos? Porque, bueno, yo pienso que como él lo explica ahí es porque le enseñan a no cometer errores, quizás, a aprender a luchar contra los obstáculos. Porque el tropiezo es algo que es un obstáculo que te pone en el camino y tú aprendes a luchar y a superarlo. Ok, implica superación. ¿Hace qué? Más fuerte. Ok. Ambas cosas resumen lo que quería decir. ¿Por qué? Eso es, aporta carácter. Al carácter y a la actitud del ser humano. Carácter. Es como único, se hace necesario que vengan tropiezos, que lleguen tropiezos a la vida de un discípulo. Porque aportan carácter. Y de esto podríamos detenernos aquí y seguir enseñando sobre esto el resto de la noche, partiendo desde la Escritura. Cómo por tropiezos un discípulo, un hijo de Dios, creció en carácter porque era necesario. Solo cuando es necesario.
llegan tropiezos. Por tanto, ojo que le está hablando a discípulos, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Entonces, para explicar, hablar sobre este verso, surge la pregunta, ¿cree usted que esto es literal? No. ¿Cree que el Señor estaba diciendo, si tu mano, o sea, la mano no peca, ¿Qué es el ser humano? si quien decide, en mi corazón, en el corazón se decide estirar la mano y aplicarla para hacer lo uno o lo otro, el bien o el mal, con esa mano, con todo órgano del cuerpo, con la vida, hasta con la vista, la mano es neutral, está en mi corazón. Entonces Jesús no estaba hablando, no trajo este verso 8 en sentido literal. Jesús estaba ilustrando la importancia, lo tremendamente importante que es cuidarme, que sea yo por quien viene el tropiezo. Estamos hablando de tropiezo. Está diciendo, si esta mano va a hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor sería cortarla. Es como que, bueno, ahí más o menos ilustra como que si tú estás cerca de alguien que tú crees que te va a dañar tu vida, pues apártate de, no te va a decir mátalo, pero te dice apártate de eso, apártate de esa persona, no dejes que esa persona te lleve al mal camino. Y en este caso igual, si tú crees que, me imagino que es lo mismo, si tú crees que vas a hacer algo que vas a dañar, pues mejor apártate de ese pensamiento, sácalo de tu corazón, de tu mente. Sí, porque mire, si al cortar la mano es el extremo, ¿cuánto más debo yo hacer o no hacer para no poner tropiezo a uno de los pequeñitos? Es que tú tienes la experiencia ya y tú sabes que lo que vas a hacer daño. Entonces ese pequeño no ha pasado por eso y lo que tú digas hace que él caiga. Sí, ese pequeño del que habla ahí posiblemente es mayor que yo. Ajá. O nosotros mismos. Sí, sí. Posiblemente es un anciano. Jesús lo llama pequeño porque está a su cuidado. Jesús vela por él. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, Aileen. Básicamente es que nuestras acciones tienen consecuencias o recompensas. Sí. Y nuestras acciones indican qué hay en nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Sí. Entonces por eso es que la Biblia dice que guardemos nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, para que nuestras acciones glorifiquen a Dios. Sí. Es decir, los tropiezos van a venir. Ahora garantiza que no vienen por ti. Garantiza que garantizar que no soy yo aquel que hace tropezar. Verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Y será posible que alguien llegue a creer que esto es literal? Sí, Yo no tengo noticias que sí. Y lo ponen en práctica, Sí. para beneficio propio también. Sí. Ahora el verso 10 vuelve a enfatizar, ahora con una parábola. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. De aquí, a partir de este verso, a alguien se le ocurrió decir que cada niño, porque están aplicando aquí esto a niños, recuerde que ahora los pequeños aquí son los discípulos. Todo discípulo es a un adulto.
Pero alguien dijo que seguía hablando de los niños y que cada niño tiene un ángel. Sí, eso lo he escuchado. ¿Ok? Jesús no se refería a eso. ¿De qué está hablando ese verso 10? De que Él lo está cuidando. Sí. Y que Pero no hay- cometas el error tú de dañarlo porque Él te está mirando y Él personalmente, siento más o menos así, como que Él personalmente se está encargando de cuidar a sus niños. Sí. Y te está mirando cualquier error que tú pienses que no va, que se va a saber, que Él lo va a saber. Sí. No, y hay ángeles envueltos. Claro. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Es real, es real. El Señor tiene millares, centenas de millares de ángeles, sus ejércitos. Sus ejércitos. Dice en un salmo, son incontables. Sus salmos son incontables. Sí, tiene ángeles, sí. Sí, claro. Son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Sin embargo, no hay tal cosa como adoración a ángeles. A los ángeles no se les adora. ¿Estaba diciendo el Señor que cada niño tiene un ángel? No. Lo que estaba diciendo que cada creyente, cada hijo de Dios, tiene ángeles cuidándole. Hay ángeles cuidándole, lo dice Hebreos. Pero Él no te dice, no especifica la cantidad. Él no dice uno ni... Y no estaba hablando de tal cosa como ángel guardián. ¿Ok? De ahí es que sale esa enseñanza. Tal cosa como ángel guardián, eso no es bíblico. Verso 11. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo, capítulo 18. 18, 11. Mateo 18, 11 vamos ahora. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La frase Hijo del Hombre ocurre varias veces en los evangelios. ¿Qué ilustra la frase el Hijo del Hombre? Que él mismo la usó. Aquí casi siempre era usada por él mismo. Aquí está el Señor usando esa frase, el Hijo del Hombre. Dios es hombre. ¿Cómo? Dios es hombre. Y Sí, nosotros somos hijos de ellos. Y Él recalca ahí, porque lo que entiendo, no sé, recalca su forma, que Él era hombre y había mandado a su hijo a salvar al resto de la humanidad. sí, Y lo mandó y lo sacrificó por el resto de la humanidad. que el Hijo de Dios Era hombre también. se hizo hombre, Dios se hizo hombre en el Hijo de Dios, y se le llama el Hijo del Hombre porque es quien representa el hombre. Es Dios hecho hombre y resumido en una sola persona. Está Dios y está el hombre. Jesús representa al hombre. Es la voluntad de Dios para el hombre. Jesús representa la voluntad de Dios para el hombre. Por eso se llama el Hijo del Hombre. En Jesús se resume todo lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre. Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que me parece especial ese verso porque recalca lo que él comenzó hablando al principio, de cómo el que se humilla será exaltado y de cómo cuidar a los pequeños. Entonces, con ese mismo sentir que él se humilló por nosotros, así nosotros tenemos que tener ese mismo sentir y corazón para con el resto de los hermanos en la fe, para guardarlos y salvaguardarlos. A la misma vez me habla del amor y la compasión divina que también Él quiere que nos expresemos los unos a los otros.
y a la misma vez me habla de su cuidado tierno sobre nosotros, porque el hecho de que dice de los ángeles es como que we got your back, you know, I got your back. So es como estoy contigo y te defenderé y te cuidaré y te guardaré. Ok, ahora viene la parábola. Verso 12, Mateo 18, 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Porque en el verso 11 dijo que el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Ahora ilustra con esta parábola y es con una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes, discípulos? Si un hombre pierde una oveja, no deja las 99 para ir a buscar, pero ¿y no que le quedaban 99? Alguien pregunta, esa matemática como que no está de acuerdo al mundo. Pues el mundo dice, yo no voy a descuidar 99 por ir a buscar a una. ¿Me sigue? Sí. ¿Por qué este hombre de la parábola deja las 99 para ir a buscar aquella? Yo quiero decirle por qué. Porque aquella oveja es única. No se puede reemplazar por ninguna otra de las 99. Es única. Es como usted dice, un padre pierde un hijo, pero le quedan 5 más. ¿Qué consuelo? Bueno, tiene un consuelo de que le quedan 5, pero quien perdió, Pues específico. aquel era único. Claro. Los otros 5 no pueden suplantar al que perdió. Totalmente. Entonces, la consideración de Dios en este tipo de cálculo muy distinta a la de los hombres. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Otra vez, cuando habla de pequeños aquí ya no está hablando de niños. Ya no está hablando de niños. Repito ese verso 14. Así que no es la voluntad de Dios que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si preguntáramos, ¿cuál es la voluntad para el hombre? Que todo hombre y toda mujer sean salvos. Amén. Que todo hombre sea salvo. Todo hombre, toda mujer es alma de salvación. Amén. Si yo dijera que identificar quiénes son los que son almas de salvación, yo estaría diciendo que hay gente que no es alma de salvación. Están excluidos. Sin embargo, la voluntad de Dios es que todo hombre se arrepienta, venga al conocimiento de la verdad. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que todo hombre y toda mujer le conozca. Dios no tiene hijos predilectos. Dios no tiene gente predilecta. Es la voluntad de Dios que todo hombre le conozca. Yo no tengo que orar preguntando a Dios si será que yo debo orar por alguien para ver si es alma de salvación. Es alma de salvación. Aleluya. Yo no tengo que orar para saber si es la voluntad de Dios que alguien se convierta. Es la voluntad de Dios. Amén. Es la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios que ninguno de los pequeños se pierda. Ninguno. Por tanto, aquí hay un por tanto. Mire cómo ahora estamos dentro del mismo tema, pero este por tanto va a ligar ahora el pasaje que viene con el anterior. Yo quiero que usted preste atención. Por tanto, como esto es así,
que no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Si tu hermano peca contra ti, ojo, que pecó contra ti, pecó contra Dios, está bien, sí, pero pecó contra ti, te hizo un daño a ti. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Yo quiero detenerme allí. Bueno, dice la siguiente frase: si te oyere, si prestare atención a tus palabras, has ganado a tu hermano. Yo quiero que usted observe que se trata de un hermano que pecó contra mí. Y está diciendo que no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, incluyendo el que está pecando contra mí. Ahí es que quiero llegar. Pecó contra mí, pero no es la voluntad de Dios que se pierda. O sea, yo no voy a decir que está perdido porque pecó contra mí. Yo quiero partir de la premisa de que no es la voluntad de Dios que él se pierda, aunque esté pecando contra mí. Por lo tanto, como no es la voluntad de Dios que se pierda, todo lo que yo voy a hacer va dirigido a ganarlo, a ganármelo. Dice, has ganado a tu hermano. Todo lo que va dirigido a enmendar, todo lo que va dirigido a resarcir, va dirigido a ganar, no a perder. De la misma forma que Dios no quiere que nadie se pierda, ese verso 15 terminaría diciendo, según mi paráfrasis, no es la voluntad de Dios que lo pierda, sino que lo ganes. Que ganes a tu hermano. Por eso, como es para ganar y no para perder, cuando peque contra ti, llámalo aparte estando él y tú solos. ¿Por qué? Porque el que encubre la falta busca amistad, mas el que la publica aparta al amigo. Eso es bíblico, eso es proverbio. El que publica la falta, el que empieza por publicar la falta, este hermano pecó contra mí, ahí dice que lo llama estando él y tú solo. Se trata de reparar, de acercar, de ganar, no de perder. Si empiezo por publicarlo, estoy evidenciando que mi deseo es apartarlo, no acercarlo. Mi deseo es que se pierda, no ganármelo. Porque quien publica la falta, aparta al amigo, no está buscando arreglar. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos testigos conste toda palabra. Porque Jesús estaba utilizando un pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 19 y verso 15. Yo quiero buscarlo brevemente. Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ojo, la acusación, no la condenación. Es decir, admitir un señalamiento contra alguien solo en boca de dos o tres testigos. ¿Por qué? Porque ahí tú estás apartando la persona de ti, en vez de ayudarla, lo que la está dañando. Porque se está evidenciando que no es un deseo personal de hacer daño, sino de ayudar. Si lo llamo aparte estando él y yo solo, es para ganármelo. Y si llamo a 2 o 3 para que sean testigos, también
es para ganármelo, no es para ahuyentarlo, no es para matarlo. El propósito es acercarlo y ganarlo, no perderlo. Nunca, nunca el propósito es perderlo. Verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí, gentil y publicano va más allá que el significado literal de gentil. Gentil aquí es la persona que se entregó a pecado. 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es una frase que se usa mucho. Se usa indistintamente del contexto donde ocurra. Yo quiero recordar que esta frase, este verso 18 ocurre en el contexto que estamos hablando. Es decir, lo llamaste primero a solas, no hizo caso. Buscaste a dos o tres testigos, no hizo caso. Entonces, le dices a la iglesia, y si no oye a la iglesia, si no oye a la iglesia para arrepentirse, tenle por gentil y publicano. Porque lo que la iglesia haga, diga, haga, aquí en la tierra será desatado en el cielo. Oiga, lo que la iglesia haga aquí es desatado, lo que la iglesia ate aquí es atado en el cielo. Y lo que la iglesia desate aquí será desatado en el cielo. No dice lo mismo en relación a un solo individuo. Está hablando de la iglesia. Por el acuerdo. Esto que está ocurriendo de atar y desatar, no está hablando de individuos, está hablando de iglesia. Hay una gran diferencia. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa, ya no se trata de atender un caso como este, sino de cualquier cosa. Que si dos de vosotros, y está hablando a discípulos, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que significa el verso 18. Ata en la tierra, ata en el cielo. Desata en la tierra, desatas en el cielo. Eso es lo que explica ahora el verso 19. Que si en la tierra tú oras, te pones de acuerdo con otro y oras, será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ve la correlación? Eso es atar en la tierra. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que hagas en la tierra será visto por mi Padre. Cuando oras y cuando decides en el temor de Dios, es reconocido en los cielos. Entonces, dije que quería tocar el tema del acuerdo. Era uno de ellos, ¿no? Ese verso dice que cuando dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra, no es en el cielo obviamente, es en la tierra. Si en la tierra se ponen de acuerdo en cualquiera cosa que pidieren a Dios, les será hecho. ¿Por qué? Porque Dios honra el acuerdo de la iglesia. Dios honra el acuerdo aún de dos que se pusieran de acuerdo. El acuerdo de dos discípulos que se ponen de acuerdo en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios honra el acuerdo de su pueblo. Más específicamente, Dios honra el acuerdo de su iglesia. Amén. Entonces se le acercó Pedro
y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y para Pedro, el número 7 significaba plenitud, al igual que para todo judío. Significaba muchas veces. Significa totalidad de veces. El número 7, ellos lo utilizaban para referirse a plenitud de veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Otra vez, igual que en el verso anterior, ¿sería eso literal? Perdonar a un hermano 70 veces 7, a alguien que peque contra mí 70 veces 7. Sí, ellos se están refiriendo a que es una cantidad, 7 es una cantidad de número, y él dijo 70 veces 7, me imagino que quiere decir que lo vas a perdonar siempre. Cada vez que pequen hacia ti, tú vas a perdonar eso. Lo que Jesús le estaba diciendo, sí, lo que Jesús le estaba diciendo es que le estaba diciendo a Pedro, tu cálculo de 7 veces se queda corto. ¿Por qué? Porque tienes que ser misericordioso con otros, Siempre. como Dios lo ha sido contigo. ¿Sabes cuántas veces el Señor nos perdona? Si le dijo a Pedro hasta 70 veces 7, ¿quieres saber cuántas veces el Señor nos perdona? Entonces, cuando yo tengo con otro la misericordia que Él ha tenido conmigo, lo que estoy es pasándole esa gracia. Quien no perdona es quien ha olvidado el perdón de sus pecados. Quien no perdona, el que no perdona es que ha olvidado que Él ha sido perdonado. Quien sabe que ha sido perdonado quiere perdonar. Porque quiere pasar esa gracia de Dios al que está a mi lado, que es lo más parecido a Dios que yo tengo. Oiga, ese que está a mi lado es lo más parecido a Dios que yo tengo. El prójimo es lo más parecido a Dios, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque ese no es cualquier persona, no es cualquier persona. Es alguien que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo quiero, sí, yo lo voy a perdonar. Y si viene por 15ª vez, estaré imaginándome que quiere jugar conmigo. Es posible. Es posible. Es posible. Pero lo haría no por quién es Él, sino por quién soy yo. No por quién Él es, sino por quién soy yo. Hasta 70 veces 7. Yo quiero terminar aquí, hermano. Quise tocar este tema del acuerdo, demostrando, partiendo de este pasaje, hay muchos más. Los gentiles comenzaron a convertirse. Si usted mira Hechos capítulo 15, Hechos 15, habla del concilio de Jerusalén, que algunos dicen que fue el primer concilio que se levantó, pero no es tal cosa. Concilio de Jerusalén, porque el autor de Hechos, que fue el evangelista Lucas, lo identificó con concilio. Los apóstoles se reunieron en Jerusalén porque escucharon que gentiles que se habían convertido habían recibido las visitas de miembros de la iglesia de Jerusalén y estaban inquietos. ¿Sabe por qué? Porque les estaban enseñando a judaizar. Les estaban enseñando, mira, si tú te convertiste a Cristo, fantástico, qué bueno, pero también tienes que guardar la ley. Tienes que guardar la ley. Convertirte nada más no es suficiente. Tienes que guardar la ley. Y los discípulos se reunieron en Jerusalén y llegaron, dice el pasaje de Hechos capítulo 15, llegaron a un acuerdo. Y le enviaron una carta a los gentiles. Y en la carta decía,
nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Mira que impresionante. Al Espíritu Santo y a nosotros. Y hemos tenido el acuerdo de decirle a ustedes que solamente se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de ahogado y de sangre y de fornicación. Porque ellos estaban expuestos a una fornicación ritualista. Había religiones que practicaban la fornicación como parte de su culto pagano. Y ellos estaban expuestos a eso. Y la carta de los discípulos les decía que se abstengan de ahogado, de comer animales que hayan sido ahogados porque contenían todavía la sangre. Ellos degollaban sus animales, lo desangraban para que no contuviera sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre es que está la vida. La vida. ¿Y por qué? Porque la sangre estaba destinada para los sacrificios. Por eso no comían carne con su sangre. Estaba destinada para los sacrificios. Pero eso se convirtió en un rito del cual dependía la salvación, según ellos. Eso no tiene que ver con eso. Sin embargo, la carta que le enviaron decía, no comas carne con su sangre. Aunque solo lo hacían los judíos, pero ustedes no lo hagan tampoco. ¿Por qué? Para no poner tropiezo al otro hermano. Solo por eso. Solo por eso. Y toda esa carta y toda esa reunión provocó un acuerdo. Del acuerdo de esa reunión se produjo la carta, y la carta fue a los gentiles cuando la iglesia recién comenzaba. Esa carta salió de la primera iglesia, que era la iglesia de Jerusalén, hacia los primeros gentiles que se estaban convirtiendo. ¿Cuán importante fue? Mire, tan importante que la conversión de los gentiles se estaba viendo afectada por lo que aquellos discípulos que llegaron allá a enseñarles. La carta vino a ser el gran disuasivo para ellos, de mucha tranquilidad, de mucha paz, porque estaban inquietos con toda aquella enseñanza. Y la carta surgió de un acuerdo. La iglesia de Jerusalén se reunió y por acuerdo. Y por ese acuerdo se salvaguardó las iglesias gentiles que se estaban comenzando a levantar en aquel momento. Por un acuerdo de la iglesia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El acuerdo de ir a la casa de Dios, es un acuerdo. Yo me alegré con ellos. Eso es parte del acuerdo. La iglesia tiene acuerdo, y ese acuerdo es honrado por Dios. Lo que la iglesia acuerda en la tierra es honrado por Dios. De ahí que dice que lo que dos de ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que ustedes acuerden en la tierra será atado en el cielo. Porque Dios honra el acuerdo de su iglesia. Eso es un distintivo de la iglesia del Señor. Yo quiero terminar aquí, hermano. Quiero terminar. Vamos a orar. Tenemos algunas peticiones. Algunas peticiones de oración. No vamos a mencionar los nombres. Tenemos un hermano que está pidiendo oración por su hijo. Su hijo se encuentra a la distancia, un hijo menor de edad. Está pidiendo oración por ese hijo. Oramos por una miembro de nuestra iglesia. Este sí quiero decir el nombre. Simona. Hermana Simona Quispe ha sido intervenida quirúrgicamente. Y vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella. Un paciente que necesita un trasplante de pulmón. ¿Alguien que necesita? Trasplante de pulmón. Está Oh, hospitalizado. trasplante de pulmón. Por el papá de Santa aquí.
que estaba presentando, creo que una vez aquí hablamos, y está ingresado presentando una condición de la pierna, pues le han hecho varias curas y como le ha salido bastante carne, pero tiene unos dolores que lo tienen que estar poniendo sedante y cosas, pero no encuentran todavía de qué, y él lleva tiempo con esa condición y está bien desesperado ya. Lo tienen ingresado incluso. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor. Señor amado Jesús, Padre de misericordia, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Estamos intercediendo, Dios, por todas estas vidas. Por nuestra hermana Simona, Señor, levántala, Padre. Dios, en el nombre de Jesús. Así el hijo de nuestro hermano que se encuentra a la distancia, Padre eterno. Tú le conoces. Glorifícate, cuídale, Señor. Y en tu momento, Padre eterno, permítele llegar. Si esta es tu voluntad, Señor. Padre eterno, mira este hombre que necesita un trasplante de pulmón, Padre. Señor mío, visita a este hombre, Padre. Visita tú a este hombre, Señor. Extiende tu mano sobre él, Padre eterno. Dios mío, Padre eterno, sánalo. Sánalo, Señor Jesús. Milagro de sanidad sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, Señor bueno. Señor, papá de nuestra hermana santa, Padre mío. Señor, un toque de tu Espíritu Santo. Señor amado Jesús, glorifícate en su vida. Ah, Señor, que tenga una experiencia contigo, Padre. Sánale, Señor. Dios mío, clamamos a ti por su sanidad. Que sepa, Señor, que fue por una intervención tuya, Padre eterno. Y que Él también te conozca. Padre eterno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gracias. Bendito tu nombre. Gracias.